Hay lugares en el norte de México donde el mapa simplemente deja de tener sentido. Carreteras estatales que se convierten en caminos de terracería y caminos de terracería que se disuelven en la arena blanca y el matorral espinoso del desierto de Chihuahua. La gente dice que el desierto es vacío, que es un lugar estéril. Están equivocados. El desierto está lleno de historia, lleno de huesos y lleno de cosas que aprendieron a sobrevivir sin agua y sin luz solar. Mi nombre es Esteban y soy, o era, un historiador enfocado en los asentamientos mineros del siglo XIX. Buscaba pueblos fantasmas, lugares abandonados donde pudiera encontrar herramientas, cartas o monedas de la época de la Revolución. Así fue como di con San Isidro de las Ánimas. No lo van a encontrar en Google Maps. Si tienen suerte, aparecerá como una mancha gris en las fotos satelitales, confundida con las dunas. Llegué a San Isidro un martes de agosto, con el sol cayendo a plomo y el termómetro de mi camioneta marcando 42 grados. Esperaba encontrar ruinas. Esperaba encontrar techos colapsados y lagartijas tomando el sol en los muros de adobe. Lo que encontré fue un pueblo que se negaba a morir, habitado por no más de 50 personas, todos ancianos. Me miraron llegar con esa desconfianza líquida y pesada que solo tiene la gente que vive aislada. No había niños jugando, no había perros ladrando, solo el viento silbando entre los mezquites y el sonido de mi motor rompiendo un silencio que parecía llevar siglos ahí. Me hospedé en la única casa que aceptaba forasteros, una vieja casona que servía de tienda de abarrotes y posada, atendida por una mujer llamada Doña Remedios. Una señora de piel curtida como cuero viejo y ojos negros, profundos, que parecían haber visto el fin del mundo un par de veces. Desde la primera noche noté que algo estaba mal. No mal en el sentido criminal, no sentía que me fueran a robar. Era algo ambiental. A las 7 de la tarde, cuando el sol empezaba a teñir el cielo de ese color violeta y naranja típico del desierto, el pueblo se apagaba. Literalmente. La gente entraba a sus casas, cerraba las puertas y bajaba trancas pesadas de madera. Escuchabas el sonido metálico de los cerrojos y las cadenas en cada casa de la calle principal. Doña Remedios hizo lo mismo en la posada. Cerró la puerta, puso 3 candados y luego colocó una línea gruesa de sal en el umbral. Me dijo, sin mirarme a los ojos: «Joven, si escucha que alguien le llama de afuera después de que se meta el sol, no conteste. Y por lo que más quiera, no se asome a la ventana. El desierto engaña». Yo sonreí, pensando que eran supersticiones de pueblo chico, leyendas de brujas o nahuales para asustar a los turistas. Qué estúpido fui. Esa primera noche no pude dormir. El calor era sofocante, incluso de noche, y el silencio era tan absoluto que me zumbaban los oídos. Alrededor de las 2 de la mañana, empecé a escuchar ruidos afuera. No eran coyotes. Conozco el aullido de los coyotes. Esto era diferente. Eran pasos, pero no pasos de botas o zapatos. Sonaba como si alguien caminara descalzo sobre la grava suelta. Cric, crac, cric, crac. Y eran muchos. No era una sola persona. Sonaba como una procesión. Me levanté de la cama, bañado en sudor, y me acerqué a la ventana que daba a la calle. Recordé la advertencia de la vieja, pero la curiosidad académica pudo más. La ventana tenía postigos de madera, pero había una rendija entre las tablas. Me asomé. La luna estaba llena, iluminando la calle polvorienta con una luz azulada y espectral. Lo que vi me heló la sangre en las venas. La calle estaba llena de figuras. Al principio pensé que eran los ancianos del pueblo, tal vez en algún tipo de ritual religioso nocturno. Pero al fijar la vista, me di cuenta de que las proporciones no eran humanas. Eran figuras altas, demasiado delgadas, envueltas en harapos que flotaban con un viento que no existía. Sus brazos eran largos, llegaban casi hasta las rodillas, y sus cabezas... Dios mío, sus cabezas estaban inclinadas en ángulos antinaturales, como si tuvieran el cuello roto. Caminaban en silencio absoluto, excepto por el crujir de la grava. No hablaban.
no respiraban. Solo caminaban hacia el norte, hacia donde estaban las viejas minas abandonadas. De repente, uno de ellos se detuvo. Estaba justo frente a mi ventana. Lentamente giró la cabeza hacia mí. No pude verle la cara, estaba cubierta por sombras y trapos, pero sentí su mirada. Sentí una presión física en el pecho, como si la gravedad hubiera aumentado de golpe. Levantó un brazo largo y huesudo y señaló la casa. No, no señaló la casa. Señaló la puerta donde doña Remedios había puesto la sal. La figura se quedó ahí, estática, durante un minuto eterno, y luego bajó el brazo y siguió caminando con el resto del grupo. Me alejé de la ventana y me senté en la cama, temblando, con la linterna en la mano, esperando que amaneciera. A la mañana siguiente, el pueblo volvió a la normalidad aparente. Los viejos barrían sus entradas, el sol brillaba. Bajé a desayunar. Doña Remedios me sirvió café de olla y huevos con machaca. Me miró y me dijo: «Los vio, ¿verdad?». No fue una pregunta, fue una afirmación. Le pregunté qué eran. Ella se santiguó y bajó la voz. «Les decimos los peregrinos. Llevan aquí más tiempo que el pueblo, más tiempo que los españoles. Dicen que son las almas de los antiguos, de los que murieron de sed buscando agua o buscando oro. Pero no son almas, joven. Las almas se van al cielo o al infierno. Estas cosas son cáscaras. Son el hambre del desierto con patas». Le pregunté por qué se quedaban en el pueblo si era tan peligroso. Ella suspiró y me dijo algo que no entendí en ese momento. «Porque mientras estemos aquí, ellos tienen un camino. Si nos vamos, nos siguen. Les damos dirección». No quise indagar más. Pasé el día explorando las ruinas de la mina cercana, tratando de enfocarme en mi trabajo. Encontré estructuras interesantes, tiros de mina colapsados, pero en cada sombra, en cada cueva, sentía que algo me observaba. Una presencia seca y antigua. La segunda noche fue peor. El viento empezó a soplar fuerte, levantando una tormenta de arena que golpeaba las paredes de adobe como si fueran puños. Me encerré en mi cuarto temprano. A eso de las 3 de la mañana, los golpes en las paredes cambiaron de ritmo. Ya no era el viento, eran golpes deliberados. Toc, toc, toc. Y luego una voz que sonaba idéntica a la de mi padre. Mi padre murió hace 10 años. «Esteban, ábreme, hijo. Tengo sed. Hay mucha arena aquí afuera». La voz venía del otro lado de la puerta de mi habitación, que daba al pasillo interior de la casa. Me paralicé. Sabía que era imposible, pero la imitación era perfecta. El tono, la cadencia, incluso la forma en que pronunciaba mi nombre. «Esteban, no seas malo. Me duele la garganta. Solo abre un poco». Empecé a llorar en silencio. El terror psicológico es peor que el físico. Sabían quién era yo. Sabían mis debilidades. Me tapé los oídos con la almohada, pero la voz seguía, cambiando de tono. Ahora sonaba como mi exesposa, luego como mi hermano. Voces familiares suplicando entrar. Y debajo de las voces se escuchaba el sonido de uñas rascando la madera de la puerta. Scratch, scratch, scratch. Como un perro queriendo entrar. Duró horas, o tal vez minutos que parecieron horas. Cuando salió el sol, los ruidos cesaron de golpe. Abrí la puerta con miedo. En la madera, del lado del pasillo, había marcas profundas. Arañazos que habían arrancado la pintura y llegado a la fibra de la madera. Y en el suelo había arena. Arena fina y blanca, amontonada junto al umbral. Doña Remedios estaba en la cocina, rezando el rosario. No me dijo nada, solo me sirvió más café. Decidí que me iría ese mismo día. No valía la pena. Ninguna investigación valía mi cordura.
Empaqué mis cosas y subí a la camioneta. Eran las 2 de la tarde. El sol estaba en su punto más alto. Encendí el motor y arranqué hacia la salida del pueblo. Pero al llegar al límite donde terminaban las casas y empezaba el desierto abierto, la camioneta se apagó. Simplemente murió. La batería estaba muerta, el sistema eléctrico frito. Me bajé, abrí el capó. Todo parecía estar bien, pero no había energía. Miré hacia el desierto. A lo lejos, entre la reverberación del calor, vi una figura parada junto a un saguaro. Estaba inmóvil bajo el sol de 40 grados. Llevaba harapos y me estaba mirando. No podía irme caminando. Eran 50 kilómetros hasta la carretera pavimentada. Moriría deshidratado antes de llegar a la mitad. Tuve que regresar al pueblo empujando la camioneta con la ayuda de 2 ancianos que me miraban con una mezcla de lástima y resignación. Esa tercera noche, entendí la verdad. Doña Remedios me invitó a sentarme en la sala con ella. Cerró todo con doble seguridad. Encendió velas en un altar lleno de santos viejos y descascarados. «Esta noche es la noche de la cosecha», me dijo. «Por eso se te descompuso el coche. Ellos no te dejaron ir». «¿Quiénes son ellos?», grité, perdiendo la paciencia. «Dígame qué está pasando». «El pueblo hizo un trato hace muchos años», dijo ella con voz temblorosa. «Cuando se acabó el agua en los pozos, los viejos invocaron a los dueños del desierto. Pidieron agua, y ellos les dieron agua. Pero a cambio, pidieron vida. Cada cierto tiempo, el desierto reclama a uno. Generalmente es uno de nosotros, los viejos. Pero cuando llega un forastero, a ellos les gusta la carne nueva, la carne que no sabe a polvo». Me levanté de un salto. «¡Está loca!». En ese momento las velas se apagaron, todas al mismo tiempo. La oscuridad fue total. Y entonces escuchamos el sonido. No eran golpes, no eran rasguños. Era el sonido de la puerta principal siendo arrancada de sus bisagras. Un estruendo de madera rota y metal retorcido. La sal no los detuvo. Los candados no los detuvieron. Doña Remedios empezó a gritar rezos en latín. Yo corrí hacia mi cuarto, buscando mi única arma, un cuchillo de caza que siempre llevo. Escuché pasos en la sala, pasos pesados, húmedos, y escuché el grito de Doña Remedios. Fue un grito corto, ahogado, como si le hubieran tapado la boca con una mano de arena. Y luego, el sonido de huesos rompiéndose. Me encerré en el baño de mi habitación. Era el cuarto más pequeño, sin ventanas. Me senté en la bañera, con el cuchillo en la mano, temblando como un niño. Escuché cómo arrastraban algo por el pasillo, algo pesado. Escuché cómo se llevaban a la anciana. Y luego, silencio. Pasaron 10 minutos, 20. Y entonces tocaron a la puerta del baño. Toc, toc, toc. «Esteban», dijo la voz de Doña Remedios. Pero no era ella. Sonaba hueca, como si hablara desde el fondo de un pozo. «Esteban, sal. Ya no duele. El agua es fresca. Ven con nosotros». No salí. Me quedé ahí hasta que la policía estatal llegó 3 días después. Alguien había reportado mi desaparición porque no llegué a un punto de control. Encontraron el pueblo vacío. No había nadie. Ni Doña Remedios, ni los ancianos que me ayudaron con la camioneta, ni nadie. Las casas estaban abiertas. La comida estaba servida en las mesas, pudriéndose. La policía dijo que fue un secuestro masivo por parte del narco. Dijeron que era una disputa de territorios. Es la explicación fácil. La explicación que sale en las noticias. Pero yo sé la verdad. Vi las huellas en la arena. Huellas de pies descalzos, largos, inhumanos, que salían de cada casa y se dirigían hacia el norte, hacia las minas,
hacia la oscuridad del desierto. Y entre esas huellas había huellas de arrastre. Yo sobreviví porque me escondí. O tal vez sobreviví para contarlo, para advertirles. Si van al norte, si cruzan el desierto de Chihuahua y ven un pueblo que no aparece en el mapa, no se detengan. No importa si tienen sed, no importa si necesitan gasolina, sigan manejando. Y si ven figuras paradas junto a la carretera en la noche, figuras altas que parecen espantapájaros, no las miren. Porque si las miran, ellas los mirarán a ustedes. Y una vez que te marcan, el desierto nunca te deja ir. A veces, en mi departamento en la ciudad, abro la llave del agua y me parece que sale arena. Y a veces, cuando hay silencio en la noche, escucho fuera de mi puerta. Cric-crac, cric-crac. Los pasos en la grava. Creo que me siguieron. Creo que sigo debiendo una vida.